Despertando. Despertando. Ya, primera cosa, el viernes se portaron bastante bien, parecían alumnos aplicados en la clase. Sí. Dejémoslo ahí. No, pero quedó sorprendida también la persona que vino a ver la clase. O sea, es que la clase en sí también salió buena, sí, en general. O sea, hubo harta. No parecía como que era una persona viendo la clase. Fue como lo que ha pasado en lo cotidiano. Entonces, eso igual se agradece. No me han dicho nada, entonces mala no estuvo, porque si no ya me habían dicho antes. Pero no estuvo bueno, porque igual era una clase que era pesada en sí. La de cuadrática yo creo que es una de las clases más pesadas que hay a lo largo del semestre, entonces salió bastante bien dentro de lo que teníamos planificado. Ya, paquemos. Yo lo que menos soy nuevo en ese caso. Paquemos. No, cada 2 años tengo la evaluación de paquemos. Salir premiante. Así. Pero prefiero que me hayan hecho la evaluación con ustedes que con los cabros de primero. Claramente era mucho mejor ahora. Ya, pero saliendo de lo tierno y todo lo demás, teníamos una tarea. Paquemos, ¿cierto? Así me hizo. Sí, así. La idea principalmente con esto es cerrar un poco lo de la función cuadrática. Y después ya comenzar con el nuevo contenido que corresponde a composición de funciones. Por si acaso ya les dejé subida la otra presentación que es la que vamos a revisar el viernes, porque esta la había dejado subida antes, esta la subí el lunes. Y ayer dejé subida, y hoy día dejé subida la otra. Ya, silencio por favor, chiquillos. Así que ya están disponibles las dos que vamos a ocupar. Hoy día vamos a ver todo lo que es composición de funciones, pero de la parte de vista teórica, que aprendan a hacer composición, pero sin que nos esté molestando un contexto. Y el día viernes ya vamos a trabajar netamente con contexto. Esa clase es importante por dos cosas, obviamente porque es una pregunta de prueba y además porque el primer RP tiene que ver con composición de funciones. Entonces al final es un 2 por 1. Si usted no sabe hacer eso, va a estar complicado para el RP. Te digo al tiro. De hecho, mire, ya que aprovecho de preguntar, mire. El 9. Ven por ahí de la primera clase y después. Bien. Miren, por favor. Acá en el apartado donde dice calendario, si uno se va a mes, claro, en marzo no hay nada absolutamente. No, pero ahí está, en abril. ¿Qué no hay? El miércoles 9 es el taller y el miércoles 16 es la prueba. El RP. RP de taller es la misma cosa. La misma. RP de taller. ¿Y taller no lees? Es la misma. Bueno, pero la idea con esto es que esta fecha está fija porque acuérdense que en esa semana, la de la prueba, el 18 es feriado por Semana Santa, entonces no se puede mover ninguna de las dos porque es RP, el viernes vamos a tener un repaso que es con una guía que hay para trabajar. Yo les voy a decir así como qué ejercicio trabajar, ni siquiera va a haber que trabajen la guía completa porque sería muy iluso de mi parte pedir que hagan toda la guía. Y después ya la prueba, está como súper estandarizado eso. Eso quiere decir que esta semana, al término de la palabra, terminamos con lo que es composición de funciones. La próxima semana vemos límites en las dos clases y ahí se acabó la materia en el mismo día. Por eso el taller queda posterior a todo lo que tenga que ver con clases directamente. Lo que me iba a preguntar. ¿El RP, los grupos los que tenemos nosotros? No, aleatorio. Sí, el primero aleatorio. Depende de cómo les vaya, después veo si el segundo o el tercero lo eligen o no. Y el último, el que es al final que es el examen práctico, ese lo eligen sí o sí ustedes. En el examen yo lo dejo que elijan su grupo para el examen. Sí, porque son 4 RP, los 3 que son dentro del semestre y el cuarto que es el examen práctico. Ese es el que se divide, el examen se divide en examen práctico y examen teórico. El teórico es una prueba y el práctico es otro taller más. Esa es la. Ese sí o sí lo eligen ustedes. Ahí ya no me complico, prefiero que se maten solo con el tema del examen, ahí para que no me echen la culpa. Pero los demás no, el primero aleatorio y los demás voy viendo. Si en realidad al final sabéis que los RP valen tan poco, en realidad no me voy a complicar con eso. A mí lo que me interesa más la parte de la prueba.
volviendo a eso y explicado todo lo demás. Ya. Entonces, chiquillos, habíamos dejado este ejercicio de tarea. ¿Alguien lo realizó? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a hacer la corrección aquí. Nos daban una función, decía, supongamos que el rendimiento, medido en porcentaje, de un alumno que realiza un examen de certificación de Java, cuya duración es de 2,5 horas, viene dado por la función que tienen ahí, donde X es el tiempo en horas. Entonces le hacían 4 preguntas. A. Esboce la gráfica de la función considerando los siguientes aspectos: nombre de los ejes, vértice, intersección con los ejes. B. ¿Cuándo se observa el mayor rendimiento? Indique valor. C. ¿Durante qué periodo el rendimiento del alumno disminuye? D. Determine las coordenadas inicial y final interpretando dicho resultado. Entonces, primera cosa, teníamos esta función que tenía una particularidad. Entonces, ya, teníamos la función, como tenemos que dibujar y nos piden ser específicos, había que calcular dos cosas primero antes de hacer el dibujo: el vértice y en ese caso la intersección con los ejes, que vamos a hacer la intersección con el eje X. Ya, entonces, primero, ¿cómo calcularon el vértice en ese caso? Es 40, menos 40. Menos 40. Gracias. Ya, menos B, ¿qué sería? Menos B partido 2A. ¿Cuánto vale B y cuánto vale A en la función? A que menos 40. Sí, lo vamos a dejar porque igual lo necesitamos para después. Eso ya le está dando una idea también, dónde va a cortar la parábola al eje vertical, vamos a usar justo en el 0, 0. Entonces eso va a una pista. Acá, entonces, calculamos el vértice, chiquillo. Esto sería menos 120 partido 2 por menos 40. ¿Y cuánto daba la componente X? 1,5. El valor tiene sentido por el contexto en el que estamos trabajando. Recuerden que no siempre el valor va a dar exacto, así que eso tampoco es que esté mal. ¿Y cómo calculaban I en ese caso? Reemplazando el 1,5 dentro de la función. Entonces queda 120 por 1,5 menos 40 por 1,5 al cuadrado. ¿Cuánto da el valor? Yo les voy a leer. Solo ustedes los que hicieron la tarea, ¿no? Yo este ejercicio no voy a darle el tiempo para que lo hagan ahora, chiquillos. Yo solamente quiero resultados y si necesito corregirles algo, corregirlo. Ya. Entonces, el vértice, por definición, sería 1,5,90. Pregunta, ¿ese vértice sería mínimo o máximo? Máximo. ¿Por qué máximo? Porque A es negativo. Es triste. ¿Cómo que? Es negativo. Por eso tienen que hacer las tareas. Es máximo. Ya cuando veamos la gráfica se va a terminar de entender, pero acuérdense, si el A es negativo, el vértice pasa a ser máximo. Si el A es positivo, el A pasa a ser mínimo. O el vértice en ese caso. ¿Ya? Tenemos la primera parte, vértice. Aquí lo estamos solo calculando. Si es que tuviéramos que interpretar, obviamente tenemos que hacer mención al tema de que es el máximo rendimiento en ese caso. Pero como no lo pide la primera pregunta, lo vamos a omitir. Intersección con el eje X, ¿qué tengo que hacer ahí? La fórmula asquerosa. Acuérdense que esta, al igual que la fórmula del vértice, no es fórmula que tienen que memorizar, solo aplicar. Acá tenemos una ventaja, eso sí, dentro del ejercicio, el hecho de que el C sea cero. Entonces va a hacer que ese cálculo sea mucho más rápido en general. Entonces, si empezamos a reemplazar, esto quedaba menos 120 más menos
120 al cuadrado, menos 4 por menos 40 por 0. Partido 2 por menos 40. Ya, a los que lo hicieron, ¿qué valores de x les dieron? Ya les dije, aquí no voy a hacer procedimiento con esto. Que me digan qué valores obtuvieron. ¿Cuánto? 0 y 3. Ya, entonces, lo que tenemos acá, vuelvo a repetir, son las intersecciones con el eje X. Acá, por ejemplo, no nos vamos a preocupar del dominio contextualizado todavía, que se nos mencionó el enunciado, porque parece que esto nosotros lo estamos buscando para dibujar en este caso, nada más. Entonces ahora, ya teniendo el vértice, ya teniendo la intersección con el eje X, sabiendo la concavidad y sabiendo la intersección con el eje Y, ya tenemos en ese caso cómo podría ser o cómo les debería haber quedado el mono en este caso. Entonces, primera cosa, ya sabemos que la intersección con el eje Y en el 0, o sea, pasa por ese punto. La concavidad ya nos dijeron en este caso que es negativo, por lo tanto va a quedar la carita triste como alguien dijo por ahí. Acá. Tenemos la intersección con el eje X que es en el 0, que ese ya lo teníamos comprobado, y el otro en el 3. Entonces ese punto de aquí sería el eje. Y el vértice que lo tenemos en 1,5 y en el valor del I en 90. Es decir, acá que sería como el punto medio entre comillas, y acá que sería el 90. Nos estarían faltando los ejes. ¿Qué iría en el eje horizontal y qué va en el vertical, chicos? Ya todavía. Ya. ¿Tiempo y en qué unidad? Horas. ¿Y en el vertical? Rendimiento y la unidad, porcentaje. Súper. ¿Qué significa esto también? Significa, por ejemplo, que el alumno propiamente tal no iba a tener un rendimiento mayor a 90% y el más bajo que podría obtener 0, que es como cuando hablamos de porcentaje. Ahora, ¿qué otra cosa más le falta a este dibujo? Hay un detalle más, porque ¿considero toda la parábola en este caso? ¿O tengo que considerar solo una parte de ella? Según lo que dice el problema. Hasta 2,5. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que el 2,5 está por acá, se han exagerado con esto, con el problema. Y en realidad ahora marco la porción que corresponde al dominio. Esto nos va a importar porque si bien el problema no lo pide explícitamente, al final después nos pide las coordenadas y nos pide la coordenada final. Entonces ahí nos va a interesar en ese caso. Por lo tanto, aquí implícitamente, aunque el problema no lo pida, el dominio contextualizado iba de 0 hasta 2,5, que era lo que nos pedía el problema en general. Y ahí, chiquillos, tienen el dibujo completo. O sea, ocupando los 4 parámetros, intersecciones con los ejes, vértice y concavidad, pueden hacer un dibujo preliminar de esto. De hecho, nosotros lo conversamos, incluso solamente con los 2 primeros que lo podía hacer. Aquí nosotros lo hicimos completo porque el problema no lo pide. Y además con eso nos va a permitir contestar el resto de las preguntas directamente. ¿Dudas, consultas con estos chiquillos? Porque las otras se van a calcular así como se hacen muy rápido las otras 3 preguntas. En general este problema en particular era el repaso completo de la topología cuadrática, así como en versión bien bastante comprimida. Y con eso podemos contestar las 3 preguntas que vienen. ¿Cuándo se observa el mayor rendimiento? Indica el valor. A las 1,5 horas. Entonces en la B lo que te pedían era como interpretar el vértice. Eso es lo que estaba haciendo. Y aquí ya tienen que empezar ustedes a chamullar un poquito más. Principalmente interpretar el punto. Siempre que le hablan, acuérdense de mayor, menor, mínimo, máximo, vértice. O sea, está metido en todos lados siempre en este tipo de ejercicio. ¿Durante qué periodo el rendimiento del alumno disminuye, chiquillos, según el hermoso dibujo que está en la pizarra? Entre 1,5 y 2,5, que serían este tramo de aquí. Lo voy a pintar en azul.
Acuérdense que el vértice, si esto nosotros lo lleváramos como intervalo de 0 a 1,5 o a 1,5, perdón, el rendimiento aumenta, sería el intervalo creciente, y de 1,5 hasta 2,5 sería decreciente, no hasta 3, chiquillos, porque acuérdense que el dominio solo llega hasta las 2 horas y media. Entonces aquí vamos a colocar entre 1,5 y 2,5 horas. Si lo tuviera que escribir como intervalo, chiquillos, ¿cómo va? ¿Abierto o cerrado? Si es intervalo, abierto. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el caso de solamente los dominios contextualizados va cerrado, porque estos pasan a ser puntos de inflexión. En el 1,5 ni aumentan ni disminuyen, es donde se produce el cambio. Y por definición los intervalos siempre son abiertos, porque en realidad el 2,5 es para el contexto, pero en realidad tu función continúa. ¿Ya? Más que nada por eso. ¿No? Entonces ese es el detalle, si es que se los piden como intervalos. Si no con palabreo es más fácil obviamente de mencionarlo, porque se ahorran el problema de los corchetes. ¿Ya? Y la última, determine coordenadas, inicial y final. Que acuérdense que en ese caso, claro, la primera, la coordenada inicial, chiquillos, lo podemos ver incluso aunque el gráfico esté horrible. Sabemos que si evaluamos la función en 0, 120 por 0, 0. Menos 40 por 0 al cuadrado, 0. O sea, la coordenada inicial sale inmediata. 2,5. Y en el caso de la final es evaluar en 2,5 la función. O sea, sabemos la primera parte. 50. Ya, entonces, igual lo vamos a colocar abajo, de dónde sale el 50 que mencionaron las chiquillas. Y quizás está mal, ya saben que le tienen que reclamar a ellos. Hicieron el cálculo supuestamente. Sí, vamos a suponer que está bien hecho el cálculo. Es coherente, o sea, el valor tiene que estar entre 0 y 90, así que tiene sentido. No podría ser tampoco superior a 100 por el contexto de que están hablando de rendimiento. En este caso, el porcentaje lo más alto que podrían llegar sería 100, pero para el contexto, lo máximo que podría llegar es 90. O sea, no se sacó el 7 de cada. Y ahí tendríamos en ese caso, chiquillos, el ejercicio completo. Más o menos un repaso de todo lo que vimos en la intensa clase del viernes, y no me extrañaría que el día de la prueba tengan un ejercicio muy similar. O sea, donde tengan que hacer todo. Yo diría que ¿cuál sería la diferencia? Que no tengan que hacer el dibujo, que ya el dibujo ya esté hecho y que tengan que calcular. Un poco para como darle menor dificultad en ese caso, porque ahí lo que quieren principalmente es como evaluarle que usted maneje los parámetros, que entienda el tema de los intervalos, que se enganche un poco a la materia que nosotros vimos en polinómica, y bueno, el detalle ya de coordenada inicial, que esto se los van a preguntar en lineal, en cuadrática, siempre salen con la misma pregunta. ¿Más dudas, más consultas, chiquillos, chiquillas? Si alguien le quiere tomar fotos a ese lado, aprovechen que no estoy allá. ¿No dudas, chiquillos? ¿Por eso? Ok. Entonces, les presento el cuarto tópico de esta primera unidad, que consiste en lo que se llama composición de funciones. El día de hoy vamos a centrarnos principalmente en que aprendan cómo componer funciones. Y les voy a dejar la noción preliminar de para qué se utiliza. Hoy día nosotros solo nos vamos a concentrar en la parte matemática. Voy a omitir la parte, de hecho no vamos a tener, por ejemplo, contextos. Principalmente, ¿por qué? Porque al menos tanto en esta materia como en límites, primero me gusta que entiendan qué tienen que hacer y después lo apliquen. Que eso yo diría que es la forma como se lo preguntan en prueba. Si yo me saltara al tiro a la aplicación, va a haber un detalle que es súper importante, que es lo más básico: cómo componer, qué es lo que tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Porque tiene algunas mañas y lamentablemente la guía 2 no le explica con tanto detalle en qué consiste el tema de la composición. O lo explica de una manera que hay que decirlo bastante engorrosa. Entonces, chicos,
existen hartas formas de tratar de explicar lo que es la composición de funciones, chiquillos, o también se conoce como función compuesta. Es lo mismo. Primera cosa importante, nosotros dentro de cualquier problema en general trabajamos con dos funciones. Ahora, el tema, que cuando nosotros estemos aplicando esto, el tener dos funciones va a implicar, aunque no lo parezca, que vamos a tener tres variables. Cosa que sería extraña, porque si yo me voy a cualquier definición o cualquier función, yo tengo dos variables, x, y. Profe, pero si tiene dos funciones, deberíamos tener cuatro variables. No. Si empiezan a pensar un poquito, eso significa que hay una variable que es en común entre las dos funciones. Ese es el detalle. Ahora, cuando nosotros tenemos aplicaciones directamente, ¿para qué vamos a usar la función compuesta? Para hacer saltos dentro de la función. No sé, si tengo la variable 1, variable 2 y variable 3, generalmente si uno hace esto con el camino largo, calculo con la variable 1 para obtener la variable 2 y después esa variable 2 la ocupo en la variable 3. La idea de componer es pasar de la 1 a la 3, sin pasar por el paso intermedio. Esa es como la idea en general cuando lo apliquemos. El viernes se van a dar cuenta de eso y si descargan la presentación antes, hay un ejemplo súper práctico que yo diría que es de las presentaciones donde más texto pongo, pero es porque hay que explicar eso. No tengo una manera como de usar con esquema, yo soy muy anti textos en las presentaciones porque son materias, pero para este tipo de materias era necesario para explicar el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tema? Antes de llegar a esto, para comprender esta situación, tenemos que entender matemáticamente qué es lo que les piden en general. La composición de funciones, chiquillos, se suele escribir de esta forma. Les ponen una función que está dentro de un paréntesis y afuera hay otra. En este caso se dice g de f. ¿Por qué se dice así? Porque lo que se va a hacer en la práctica es que la función que yo te estoy indicando acá, la voy a evaluar en la función que está afuera. Eso es lo que significa esta cosa. Aquí lo voy a escribir para que igual se entienda un poco más. Y también estos canales les gusta complicarle la existencia y también se los pueden escribir así. Esencialmente esa O en realidad lo que te está diciendo es que es una función compuesta. No es una O explícitamente. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Y qué pasa si cambio el orden? ¿Y qué pasa si escribo g de f de x? No es lo mismo. La composición de funciones, chiquillos, no es conmutativa. No es como en la suma que si yo digo 10 más 4 es lo mismo que 4 más 10. Ya, acá no pasa esa situación. Si yo cambio el orden, estoy cambiando la definición que yo estoy haciendo. Ahora yo esto lo escribo al revés. Que escribiéndolo así sería esto. Si sigo un poco la idea que les dije anteriormente, la función f la voy a reemplazar en la función que no es lo mismo que dije acá arriba. Se invierte el orden. Por eso en este caso que la composición de funciones no es conmutativa. Y tienen que tener mucho ojo con eso porque si evalúan al revés, obviamente la función resultante es completamente distinta. Muy rara vez una composición de funciones cambiándole el orden va a ser igual. La lógica es que en general no se ve esa situación. Igual lo voy a escribir acá, para que vean la diferencia entre ambos. Esto igual no lo voy a borrar de todas formas cuando estemos haciendo el ejercicio, como para que empiecen a entender la idea en general. Bueno, igual ya lo había dicho directamente, pero en general la composición es evaluar una función dentro de otra. Esa si ustedes lo quieren definir así como de una manera más simplista. Y lo más importante es que hay un orden para poder hacer eso. Igual en la presentación la noto, pero esto lo tengo principalmente porque no todos tienen la presentación impresa, entonces por último lo van a ver siempre en la pizarra.
Entonces, vamos primero con un ejemplo, para que vean en qué consiste. Después ustedes poco a poco van a ir haciendo distintos ejemplos. Vamos a ir como de menos a más. Entonces, es importante que siempre en este tipo de problemas a ustedes les definan bien el orden y les definan también las funciones. Entonces, por ejemplo, aquí mi función f va a ser x más 2 y mi función g de x va a ser esa cosa que está ahí. Entonces acá, para que se vea justamente el ejemplo, vamos a hacer los dos casos, para que vean que no se llega exactamente a la misma función. Entonces ustedes primero les dicen f de o de x, que al final esto es lo mismo que decir f de g de x. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es que tomo la función g y la voy a evaluar en la función f. Es decir, tomo toda esta función y la voy a evaluar en la función f. ¿Dónde está la x si lo queremos decir de una manera simple? Entonces esto quedaría de la siguiente forma. Entonces primero empiezo a copiar 3 por, evalúo mi función, o sea, en la x reemplazo con toda esta cosa que está acá. Y el resto simplemente se reescribe. Por eso, reemplazo una función dentro de la otra. Lo que está dentro, o la función que le ponen más a la derecha, es lo que yo voy a reemplazar. ¿Y dónde lo reemplazo? En todos los lugares donde haya x. Aquí yo solamente lo reemplazo acá, porque en esa función solamente tenemos x ahí. Por ejemplo, cuando lo hagamos al revés, vamos a tener que reemplazarlo en dos lados, porque tengo x acá y x acá. Ahí se van a dar cuenta de la diferencia. Por ejemplo, arriba lo único que puedo hacer es que este 3 multiplique al x de arriba y al 3 que está arriba. No le va a hacer nada más. Entonces eso va a quedar 3x más 9 partido 2x más 1 más 2. Y la función llega hasta ahí. No tienen necesidad de seguir achicándola en ese caso. Se podría, pero no les van a, afortunadamente aquí no es una restricción directamente. Es como que les van a pedir que entiendan el cómo componer. No van a ir más allá en ese caso. Eso sería como la primera parte. Hay cierto orden que es más difícil que otro. Eso es como la idea. Entonces ahora veamos, hagámosla al revés y se van a dar cuenta de dónde están las diferencias. Entonces ahora lo que yo estoy pidiendo es que la función f la reemplazo en la función g, que quiere decir que esto que yo tengo acá, lo tengo que reemplazar ahí y lo tengo que reemplazar ahí. Entonces aquí vamos a anotar g f de x. Entonces nos va a quedar 3x más 2 más 3, 2 por 3x más 2 más 1. Entonces, si se dan cuenta, la función la estoy reemplazando donde está la x, en ambos casos. Yo ahí le pongo paréntesis solo para hacerme la separación y aquí para no olvidarme que ese 2 tiene que multiplicar a ambos. Solo lo hago por eso. Arriba, chiquillos, en este caso, solo podría reducir los números. Que en este caso sería el 3 más 2, me quedaría 5. Y abajo podría trabajar un poquito más. 2 por 3, 6x. 2 por 2, 4. Y el 1 que está ahí brillando. Lo único que podría terminar arreglando sería el 4 más 1 que está ahí abajo. Eso sería 3x más 5 partido 6x más 5. Y ahí ya con eso pueden comprobar que las dos funciones que obtenemos no son lo mismo. Si se dan cuenta, acá me queda 3x más 9 partido 2x más 1 más 2 y acá me queda 3x más 5 partido 6x más 5. Son funciones que son completamente distintas. Entonces al final, lo importante en este ejercicio, primero con este caso que entiendan que hacerlo en orden distinto genera dos funciones nuevas distintas. Y segundo en este caso es entender el orden. Si yo te lo escribo así, lo que te estoy pidiendo es que la función siempre que está adentro se reemplaza en la que estaba afuera, si lo quieren ver de esa manera. O también de la otra forma que les dije, la función que tengo que evaluar la reemplazo donde me aparezcan las x en la nueva función que yo le estoy pidiendo. Siempre tengo que ir buscando eso como en este tipo de casos. Parto con un ejercicio así de odioso porque después cuando aparezcan los nuevos se van a dar cuenta que son mucho más fáciles.
A ustedes no les van a pedir funciones tan elaboradas directamente, pero ¿qué pueden pedirle? Función lineal, una función cuadrática, que aparezca, por ejemplo, algún logaritmo, pero que hay que evaluar. Entonces tampoco es que sea tan como difícil lo que tengan que hacer. Pero principalmente es que tienen que saber reemplazar. Únicos detalles que yo les voy a decir, si por ejemplo tienen situaciones de este estilo, 2 por, 3 por, acuérdense siempre poner un paréntesis, para que multiplique término a término y no me multiplique solo los dos primeros. Es la única recomendación que les podría hacer acá. Antes que borre, chiquillos, ¿alguien que no le haya sacado fotos de este lado todavía? ¿No? ¿Nadie? Ya, se borra. Mande. Dígame no, si me echo fuera. Ambas maneras de sacar esa función de reemplazar son correctas, no podríamos pedir cualquiera. Le pueden pedir cualquier, sí, que le pueden pedir en cualquier orden. Te pueden decir f de g o te pueden decir g de f. El problema te va a decir el orden. Así que eso también no es que lo tengan que eliminar. Aquí volvemos a un ejemplo un poco más cotidiano de los ejercicios que hemos estado viendo en estas últimas sesiones. ¿Qué función tenemos arriba, la f? ¿Qué tipo es? ¿Lineal, cuadrática, polinómica? Polinómica. ¿Y la g? Bien, bien. No se han olvidado todavía. Eso es bueno. Entonces, función f de x más 8, g de x es igual a x cuadrado menos 2x menos 1. Entonces, vamos a hacer la primera, chiquillos. F de g de x. Ya. Según eso, ¿qué es lo que tengo que reemplazar en qué? ¿La función f en la g o la g en f? La g en f. Siempre en este caso, háganse como la flechita como para guiarse con eso. Entonces, toda esta cosa de acá la vamos a reemplazar en el único lugar donde hay una x. Por lo tanto, esto va a quedar, paréntesis, ponemos todo eso, x cuadrado menos 2x menos 1. Esto quedaría elevado a 3 más 8. Y no se hace nada más. Como les digo, no les van a pedir desarrollar en este caso si está al cuadrado, elevado a 3. No, solamente que se haga la acción de hacer la composición. Eso es como lo... Si, por ejemplo, cuando trabajemos el viernes, esta va a ser la parte más fácil para ustedes, porque ya van a estar acostumbrados a componer. Lo difícil va a ser relacionarlo con el contexto. Les van a pedir siempre, interprete eso. Y ahí es donde morimos. Y es lo que me voy a enfocar más el día viernes, porque yo sé que les cuesta más esa parte. Ya, hagamos al revés y se van a dar cuenta que se genera otra función. Ahora, la función f la vamos a reemplazar en la función g, es decir, esto chiquitito lo vamos a reemplazar acá y acá. Por lo tanto, quedaría x cubo más 8 al cuadrado, estoy reemplazando ahí primero, menos 2 por x cubo más 8 menos 1. Las únicas cosas que en este tipo de casos sí o sí les van a pedir desarrollar son esas multiplicaciones. Eso sí hay que hacerlo en particular. Pero por ejemplo, esas potencias que sean altas, o por ejemplo acá, estas fracciones, si es que las tuvieran que simplificar, no, es muy raro que les vayan a pedir eso. Generalmente eso lo que piden es componer. Entonces aquí terminamos esta línea de acá. Ese 2 multiplica a ambos lados, pero ojo con el signo. Entonces, menos por más, menos 2x cubo, menos por más, menos 16 menos 1. Y aquí lo único que podríamos terminar de achicar es el menos 16 con el menos 1. Y lo demás todo se transfiere. Y ahí, chiquillos, tienen su función completa. Que creo que aquí no es necesario entrar a discutir que estas dos funciones son distintas. Entonces por eso es que el orden interesa. Todos los ejemplos que van a trabajar hoy día siempre van a hacer la composición en ambos sentidos. Pero como me preguntaban algunos de sus compañeros, en prueba siempre les van a indicar en qué sentido. Eso es importante. Claro. ¿Dudas? Consulta, chiquillos, chiquillas. Lo que no me quedó claro cuando se igual tengo que reemplazar de las dos opciones. Cuando a ti te dicen, por ejemplo, de esta manera, siempre la que está a la derecha
es la que voy a tener que reemplazar en la otra función. Por ejemplo, en ese caso, la función G la reemplazo en la F. En esta acá, la función F la reemplazo en la G. Esa es como la manera. Cuando ya es así, porque te puede aparecer de las dos formas, aquí es más evidente. Yo ahí hago simplemente la flecha, la que está adentro, pero la reemplazo en la de afuera, que es más fácil, pero se las pueden anotar de las dos maneras, eso es lo malo. ¿Qué es lo que tenía acá? Son equivalentes estas dos. Lo más normal es que se los pregunten así, pero hay algunos problemas en particular, al menos en exámenes, que a veces les ponen esto, y como que no entienden o no se acuerdan qué, y es como chiquillos, es composición. Si me aparecen dos letras y una X, es porque lo estoy escribiendo en composición, porque esa en dicto rigor no es una O, pero fue la forma más práctica que se le ocurrió para reconocer que es una composición. Generalmente, y de hecho a mí, por ejemplo, me gusta más representarlo así, porque es más entendible en ese caso que son dos funciones y que una la quiero reemplazar en la otra. Pero son equivalentes en ese caso. Gracias. De nada. Ya, le toca. Lo voy a hacer igual, pero quiero que intenten primero ustedes y después vayamos ¿Se puede un comprobando. poquito más fácil? Me voy de la sala así que. No sé, igual tenía que abrir la puerta. Con las salidas, igual me ayuda. No, en la guía de lava apareció que falta aquí. Oh. Pero de lava. Oh. Sí, no aparece. No aparece en la segunda. Ah, entonces lo Bueno, pero estaba. son las G. Son las G. Pero qué raro. Me he preocupado en eso. Si no están, si yo estoy de lado. ¿Sí? No están, se la acabo de bajar. Ya voy a pegarle una actualización entonces de la noche a la. Porque yo estaba haciéndola aquí, de a poquito y me metí donde sacó ese X2. Ya, no, pero ahí anoten, si no está ahí, anotan abajo, pero a la noche voy a actualizar entonces la presentación. Que ya esta lámina no sé por qué me come ciertas fórmulas, y en la de aplicaciones también me pasó lo mismo. Por eso es que me demoré también en subir la segunda, porque la iba a subir y empiezo a ver el PDF y veo que hay una parte que tenía varias fórmulas hechas y que salían puras cosas raras. Entonces tuve que rehacer la Se entera. carga. Sería G. Ahora, si descubren ese error antes de tiempo, igual sean buena onda y mándenme un mensaje. El profe sabe que está media rara la presentación. Igual se lo agradezco.
quedó el primero, chiquillos. Ya, quedaría raíz de x cuadrado más 7. Ya, pero eso se podría simplificar. El cuadrado con la raíz. Sí. Pero usted dijo que ¿qué operaciones teníamos que hacer igual? Todas. Pero delante dijo que no hiciéramos. Bueno, ya, sí, está bueno, está bueno. Ya, perdón. Sí, tienen toda la razón. Pero eso se puede achicar más. En ese caso. No, es así, no, pues me refiero a estas, que son muy gigantescas. No, cosas así como, les digo, las multiplicaciones así como chicas, es así, pues se las pueden hacer. O lo que hicimos, por ejemplo, arriba de la fracción. Esta también, pues, pero si por ejemplo tuvieran puesto, no sé, x elevado a 20, ya esa déjala ahí. Pero esta que es con el 2 y la raíz cuadrada yo las puedo simplificar. Sí, que son como las que las conocían. Ya. Y al revés, chiquillos, ¿cómo les quedó? Muy bien, sí. En ese caso ahí por ejemplo no puedo hacer nada. Por mucho de que en realidad algún salvaje quisiera hacer el cuadrado de binomio, sí, pero no es necesario. Acá basta con esto. Ni tampoco acá puedo pescar el 2 y simplificar la raíz. No hagan nunca eso, chiquillos, porque hay un más entre medio. No puedo hacer esa bestialidad. No. Yo lo puedo hacer solo, como en el ejemplo anterior. ¿Qué nos vemos aquí? Simplificar, no haga esa barbaridad. No. Eso yo lo puedo hacer tal como estaba diciendo, si es que entre medio hubiera una multiplicación, puedo hacer esa barbaridad. Y aún así no es recomendable porque en realidad si tuviera dos más términos, el cuadrado afecta a todas las cosas que están adentro. Entonces por eso es como que mejor en ese caso déjelo ahí quietito, no va a molestar. Acá yo sí puedo hacer la simplificación entre C2 y la raíz que te quede x más 7. ¿Ya? Pero de todas maneras, para efecto insisto de prueba, si colocaran cualquiera de las dos, no sé qué. Porque como les digo aquí, mi objetivo es que entiendan el componente. Lo demás ya es avaricia de mi parte, si que quisiera hacer eso. Chiquillos, siguiente ejemplo. O ejercicio, mejor dicho. Recuerden que aquí solo estamos haciendo lo que es practicar el hecho de componer funciones. No me interesa más allá hoy día, por eso es que no estoy colocando contextos directamente. El viernes prefiero dejarlo en la clase de 3 módulos y ahí que quedemos trabajando con eso, porque a fin de cuentas en prueba eso es lo que les van a preguntar. Tienen que componer, pero además contextualizarlo. Y esa parte es un poquito más difícil. Y el hecho que hagan ambas es como para que termine de quedar claro que en realidad componer funciones, en este caso, el orden sí importa a diferencia de otras operaciones matemáticas. Qué buena la grabación. Después me la mandáis, la subo a YouTube y me hago millonario. No se suscriben ni los de acá y se hacen millonarios. Yo sí estoy suscrita. Lo sé. No es tan rentable. Ah, Puro reporte en las paredes. no es rentable cuando hay educación. No, para qué. Yo- Yo me hago un canal anónimo y hago ejercicio. Sale más fácil. Unos lipatas. No es necesario llegar a ese extremo. No.
Como tú estás cuadrado, paréntesis, al cuadrado y eso. No entiendo, Rafa. ¿Qué cosa? ¿Dónde hay que poner las cosas y todo esto? Sí, eso te iba a decir. Ya. Para que aprovechamos el tiro ¿Tienes para borrar, cierto? Sí, y luego sí. Ya. Como para que. Ya, mira. ¿Dónde tenés la visita? Ya, mira. Que siempre cuando tú colocas esto, fíjate, esa función la reemplazo en esa. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta función entera la voy a reemplazar ahí. Eso te estoy pidiendo. ¿Cachai? Entonces te quedaría como tenías escrito x cuadrado menos 1. ¿Y qué queda en la función? Más 3. Y ahí tendría, eso lo puedo reducir, ¿cierto? Para terminar. Ahora, en esta otra es al revés. Lo que yo te estoy diciendo ahora es la función f la reemplazo en g. Es decir, todo esto ahora la vaya a reemplazar en el x cuadrado. Entonces te va a quedar, como son dos términos, le pongo paréntesis, x más 3 al cuadrado menos 1. Y ahí no se puede hacer nada. ¿Cachai? Pero Esa es como la idea, o sea, esto te indica principalmente qué reemplazo en qué. Ese es como el el orden. problema es que no son de poner los números, o sea, no son de poner la... Pero qué número, por ejemplo. Por ejemplo, aquí ya aquí estaba... Es que eso es lo que me perdía, po. El FG, o sea... Como te digo, siempre, y era de hecho lo que preguntó la Javi, la letra que está más a la derecha es la función que tú vayas a reemplazar en la otra. Ya. Si te das cuenta, yo aquí la función g la reemplazo en la f. Lo que yo hice es como esto, mira, aquí x más 3, x cuadrado menos 1. Este es para destacar, ¿cierto? Ya, mira, esto yo lo pongo ahí, Ya. en el caso de esta. Por ejemplo, te voy a cambiar el color para tener uno distinto. Entonces, en el otro, x más 3, x cuadrado menos 1. En el otro, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo ahora? Esta función la reemplazáis ahí. Ya. Esa es la diferencia, ¿cachai? Y por eso es que en este caso nos genera ese resultado y eso de ahí nos genera ese resultado. Si te das cuenta, fíjate, ahí, esa fue la función que yo reemplacé. Salieron ahí. la X y en la X puse los valores que Claro, correspondían. exacto. Y en la otra, esto yo lo voy a reemplazar donde hay X. ¿Y cuál es la diferencia? Es que aquí hay un cuadrado, pues. Entonces por eso yo le puse el paréntesis y afuera después le puse el cuadrado. Esa es una idea hacia grandes rasgos. Aún no tengo todo claro acerca de cómo se hace. Es decir, Esteban explicó que puede que esto se vuelvan al revés, como por ejemplo aquí la letra G. Va a depender de qué es lo que te dicen ahí adelante. Por ejemplo, ahí te dice F o G. Entonces, mira, anota eso ahí para que. ¿Qué es el primer ejemplo? F 2x queda menos 1 elevado a o G de X. No importa, sí, tranquilo. Por eso, porque despejar la... No, entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Permiso. Lo que yo te estoy diciendo acá es que la función G la reemplazo en la función F. Es decir, esto lo voy a reemplazar. ¿A dónde está la F? Es lo que así más o menos entendían así, pero igual necesitaba aclarar así las cosas. No, eso. Entonces, por eso es que llegamos a la primera línea que está en negro. Y después, como la raíz cuadrada con x cuadrado, el cuadrado con la raíz se cancelaron. Por eso es que quedó x más 7. ¿Ya? En el otro fue al revés, porque en el otro yo te estoy diciendo g o f. La función f la reemplazo en la g, es decir, ahora toda esta función la voy a reemplazar ahí. Esa es como la idea esencial. O sea, incluso si en otro ejercicio, por ejemplo, llegas a hacer esto al revés, así vos tienes que hacer las dos cosas. Va a depender del orden que te pidan en el problema, porque yo aquí, como estamos haciendo todos estos ejercicios, ¿cachai? Yo les pido hacer ambos, pero en una prueba te van a pedir solo uno de los dos. Eso. Va a depender mucho del ejercicio. Ya. Gracias por aclararlo. Chiquillos, el primero, ¿cómo nos quedaba?
x cuadrado menos 1 más 3. Que en realidad nosotros lo que hacemos es todo esto, lo reemplazamos ahí en la x. Y acá, chiquillos, esto sí lo pueden reducir. No sean vagos con esto. X cuadrado más 4. Eso ahí sí lo reducimos. Es que acá no es necesario. Ah, no, pues no hay por. Exacto. Cuando hay un por o cuando hay una potencia, un cuadrado, dentro de una raíz, ponle ahí paréntesis. Pero si hay solo suma y resta, no es necesario. Ay, se me olvida hacer la operación. Ya. Al revés. Ahora lo que les decían era g de f. ¿Cómo quedaba la.? ¿Cómo quedaba ahí? Ya. Elevado a 2. Y ahí lo dejamos claro. Algún pretencioso podría seguir desarrollando eso y claro, pero lo único que va a conseguir a lo más es poder reducir en menos 1. Entonces no, de verdad que no vale la pena. En este tipo de casos sí, si te queda una suma, una resta simple, la multiplicación por ejemplo esa ahí, esas cosas yo las puedo reducir. Que era también lo que preguntaba su compañera porque si no me pegó casi con la, o me mató con la mirada porque no expliqué eso. Pero es que en el caso de, en el caso de esa función más 8, ¿cómo se resolvería? ¿En serio quieres saber eso? Sí. Ay, ¿qué es masoquista? Ah, pero igual No. Era Era el. Es que tú me estás pidiendo cómo resolverlo. Tendríais que poner los 3 y tendríais que ir de a 2. Sí, para acá. Término a término y después ese resultado gigante multiplicarlo con el paréntesis. Pero hay una fórmula, ¿verdad? Es que sí, pues en este caso sería el. No, ese sería el cubo de trinomio, porque son 3 términos y ya está el cubo. Pero es que elevado. Tenéis que hacer esto. Tenéis que Ahí está la fórmula. esa fórmula era. Sí, después hay que se aprendan eso. No me acuerdo ni yo de eso. No, pero al final tenéis que seguir multiplicando así hasta el final de la fórmula. No, así que para la sanidad de ustedes déjenlo así, no hay problema. Pero tú me preguntaste, en realidad eso es lo que habría que hacer. Pero no es mucho. Más encima que ahí está pensado así con un A, B y C. Es como muy bonito. Acá tenéis como X cuadrado, X y un número. Acá es más horroroso el lugar. No. Me caen bien todavía como para llegar a hacerlos sufrir de esa manera. No es necesario. Ah, pero vamos a llegar a eso. No es necesario. Ya, siguiente. Ahí está, lo de la ya hay una tarea. Ahí tiene que echarle una. Sí, igual de siempre da como uno. Y de hecho hay uno hecho súper buenísimo. Sí, porque los que son todos más aplicados. Ya no. No alcanza a hacer. ¿Ah? No, pues eso lo vamos a todos para tener. Sí, pura aplicación y líneas. Hoy día es aprender a componer. Esa es la consigna. Porque lo primero es como compongas tranquilo, porque el hecho de que una parte de ustedes se hicieron muy ejercicio. Entonces, primero aprendan a hacer cómo hacer y hacer mucho ejercicio. Que de hecho nos saltaban igual. 1, 2, 3, 4, 5, multiplicarlos por 2, son 12, más los 3 de tarea, o sea, van a ser 15. Soy como muy metódica. Paso 1, paso 2, paso 3, pero si me ponen todo. Es que por eso, porque eliminar el problema tiene mucho más con lo que dije al principio, que ustedes van a tener 2 funciones, pero no van a tener 4 variables para hacer porque entre las 2 funciones tiene que haber una como una que las engancha. Y ese es el tema al final.
Lo que nosotros hacemos es que cuando tenemos confusión, si yo te doy desde A hasta C, ¿qué hago? De A a B, de B a C. Y con posiciones funciones te permite saltar del B, ir de A a C. Se puede hacer de ambas formas. De hecho, por ejemplo, cuando hagan el ejercicio aplicado, yo le voy a hacer el experimento de la forma, utilizando la función cuarto, y por otro lado, utilizando por paso. Utilizando la pequeña lo mismo, pero voy a darle la función que salta por eso se va a hacer mucho más rápido. Una prueba igual, obviamente igual es mejor que tengan que usar la posición de función y el de límite va a ser un problema mayor. Entonces, eso tiene que aprovechar. Sí, hay un par de preguntas como con cuánta función, una evaluación, por eso le digo, si los ejercicios de el límite es más paseo, que hay una manera más lejana para pero igual nada de conjunto también tienen que hacer una cantidad mínima de valores, igual la otra, la otra. Pero si me la ven específicos así, abarcan todo, como más tranquilo, por eso vamos después del taller de barrio, justamente, y toda la materia lista, voy a empezar a hablar. No pasa nada, dale 5% para investigar que hay en el ni siquiera se llama alegría, toda la clase para yo por eso te digo, cuando Yo lo puse para él. Soy yo. Y ahí no se puede hacer nada, y ahora por eso que eso no solo voy a hablar. Lo que pasa es que esto así en el contexto siempre le va a entender un poco más porque ya ahora las letras particulares que son ahí significan que al final tenemos como decía entonces tú vas a cuando tú compuestas la raíz, te damos un paso otra vez de calcular. Pero aplicado, claro, se va a entender un poco más. Ahora es solamente la mecánica. Ya van a saber operar, ya van a saber operar, porque ahí la dificultad que tienen que hacer hasta ahora tienen que incorporar qué significa la marca. El primer ejemplo, como te digo, y de hecho,
cuando lo descarguen se van a dar cuenta y se van a reír porque está asociado siempre para reír, pero es una cosa que suele hacer. Trigo lo voy a transformar en kilos y es un kilo de kilogramos. Entonces, mi idea es que se salten los kilos. Tenía valores muy, no sé, o sea, cuando en Italia sería 8. Un kilo de Italia era un quizás un kilo, no sabía cuánto Jóvenes, aún, ¿cuánto les va la primera? ¿Cuánto les queda? Raíz cuadrada de 3x más 1 menos 1. Y queda raíz cuadrada de 3x, justamente. Queda hasta ahí. Y al revés, ¿cómo les quedó? 3 por raíz cuadrada de x menos 1 más 1. Ya, perfecto. Y en este caso no pueden hacer nada más. Llega hasta ahí el ejercicio. Bien, chiquillos, entonces la idea en general con todos los ejemplos que tenemos rayados en la pizarra en particular era comprender lo que les dije en un comienzo. O sea, para qué sirve en realidad la mecánica de cómo trabajar en este caso con composición de funciones. Entonces, para terminar, chiquillos, eso les va a quedar de tarea para el día viernes. Sí, no lo van a hacer ahora, es para el viernes en particular. El ejercicio 1 de la guía 2, por si acaso. Así que, para empezar. Ya el día viernes lo que vamos a hacer es esto mismo, pero ahora le vamos a poner contexto. Es decir, ahora lo vamos a aplicar cómo nos veríamos enfrentados a distintos ejercicios, donde ustedes ya van a saber, en este caso, la mecánica, que eso era lo que me interesaba el día de hoy. Mucho ojo, si buscan más ejercicios propiamente tal de composición de funciones, traten de buscar ejercicios sin contexto. Es decir, problemas donde les pongan dos funciones y ustedes tengan que comparar. Si quieren también, ya que les gusta usar ChatGPT, pídanle también y que les dé algunos ejercicios así. Solamente buscan dos funciones cualquiera que te den ejercicios de composición, solo para que aprendan la mecánica. Eso es lo que me interesa. Ya el viernes vamos a trabajar con aplicaciones